libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy 4 de mayo del año 2020, el lunes de la cuarta semana de Pascua, dedicado a Felipe y Santiago apóstoles. Así que desde aquí a todos los Felipes y a todos los Santiagos, un fuerte y fraternal abrazo en el día de su santo. Igual a todos los que están con nosotros a través de todos los canales que ha puesto RCR 750 a disposición de conectarnos y estar juntos. @RCR 750 por Twitter, también puede ser por mi cuenta personal @VJMC, @RCR 750 por Periscope, rcr.tv. Usted entra allí, tiene el sonido y también el sonido y la imagen, también por TuneIn o por RCR 750 en vivo, el canal de YouTube. Y todos ustedes se imaginen, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Ulixa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Arleni Barreto en encargarnos las noticias de la mejor y con la mejor voz, Jackson Vargas y Marilia García, a quien siempre les mando un saludo desde aquí. Tenemos un programa hoy variado. Vamos a comenzar como siempre, con Andrea Rondón, Rondón75, que quiere comentarnos el hombre al que mató el miedo, hablando de Stephen Zweig, que en un artículo de Pérez Reverte. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Sí, quería comentar el más reciente artículo de Pérez Reverte, que la verdad es un gran escritor, pero también es como un gran analista de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y él nos traía, como comentabas, una pequeña biografía, por así decirlo, de este autor alemán de origen judío, que además le tocó vivir este periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, testigo de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y él comentaba que este autor, Stefan Zweig, a pesar de ser austríaco, judío, y fue un autor bastante conocido y famoso en la década de los 20 y los 30, jamás se pronunció en contra de lo que estaba ocurriendo con el régimen nazi, ni a favor ni en contra. Se hizo a un lado diciendo que, bueno, alegando siempre que la polémica no era su estilo. Pero además lo llevó mucho más allá de su pensamiento, por así decirlo, y lo llevó a su actuar. Las veces en las que empezaba la Segunda Guerra Mundial o algún país ya se unía a la Segunda Guerra Mundial, a donde él había emigrado, él huía y terminó sus días en Brasil. Él pensaba que la vida cómoda que tenía, pues, iba a regresar en algún momento apenas terminada la guerra, pero obviamente la guerra supuso unos cambios mucho más importantes, una destrucción completa de Europa, y eso él no lo pudo soportar, y al final él termina con su esposa en Brasil y decide suicidarse. Y decide suicidarse por algo que Pérez Reverte va analizando, que a pesar de ser un gran escritor, no se animó a leer su tiempo, no se animó a denunciar sobre su tiempo, y lo que él consideraba el fin del mundo era en realidad el fin de su vida cómoda, el fin de su mundo. Y lo traigo a colación ya luego de haber hecho como una especie de resumen de este artículo, lo traigo a la reflexión porque son momentos, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, en el que todos tenemos que pronunciarnos, tenemos que tomar una posición. Y el optar por no pronunciarse, pues al final es castigado con el olvido, con indiferencia, con llevarlo, sí, también sobre tu conciencia, ¿no? Entonces me parece sumamente interesante este artículo. Claro, Pérez Reverte lo habla desde una España totalmente apaleada por la pandemia, con todas las reacciones que ha generado en cuanto a, desde el punto de vista sociológico, el mundo como lo conocemos definitivamente va a cambiar, no necesariamente el ser humano, pero el mundo como lo conocemos sí.
Eso es otra cosa para analizar. Y también lo llevo a nuestra realidad en Venezuela, o sea, definitivamente, y llevo a mi realidad. Uno puede seguir ejerciendo, yo no puedo seguir ejerciendo como abogado sin pronunciarme con lo que está ocurriendo, con lo que comentábamos la semana pasada, con otro ataque, otra violación a la propiedad privada, y que es un hito nuevamente dentro de esta política sistemática de violación a la propiedad privada, porque ya es un adiós a ese periodo de flexibilización y de descanso, por así decirlo, que nos dio el régimen por 2 años y que ya están arreciando nuevamente con los controles. Entonces, definitivamente yo pienso que llama a la reflexión este artículo y lo hace a través de una figura que efectivamente existió, una figura que pudo haber sido trascendental para la literatura, pero no solamente tu obra es trascendental, sino también tus acciones. Sí, bueno, yo creo que las enseñanzas son estas que tú dices. En primer lugar, es del hombre adaptarse, pero para garantizar el curso del progreso, no para resignarse. Creo que el error de Stephen Zweig fue precisamente tratar de evadir la realidad, y contra eso nosotros siempre hemos luchado y combatido. Creo que la realidad hay que afrontarla desde la realidad y con sensatez. Y afrontarla significa diagnosticarla, preguntarse precisamente qué ocurrió y tener capacidad prospectiva para decir, bueno, ¿qué va a ocurrir en adelante? Creo, me recordaba la frase de Aristóteles que Rafael López Pedraza escribió en alguno de sus libros, que es que hay gente que de tanto huir de su propio destino, se lo topa de frente, se estrella contra él. Eso es lo que Pérez Reverte plantea del autor, un autor maravilloso, un biógrafo espectacular, que fue progresivamente despreciado por los suyos, precisamente por esa incapacidad de caracterizar el momento, de tomar posición y de acompañar a sus contemporáneos, tanto en la forma de idear salir de la tragedia en la que estaban, el nacionalsocialismo, el totalitarismo exterminador, no solo eso, sino que además tratar de mantener una vida que ya no existía. Y creo que nosotros en ese sentido tenemos que aplicar la cordura. De esta vamos a salir. Y de esta vamos a salir y vamos a tener que trabajar, vamos a tener que producir, vamos a tener que seguir siendo una sociedad activa. Y por supuesto tendremos más o menos cuidados, probablemente caerán algunas formas por un tiempo, pero el ser humano sigue adelante en la eterna lucha por su propia sobrevivencia y en el logro de su propio bienestar. Creo que es una elección, simplemente no pudo y se quebró. Ahora, la circunstancia es no quebrarse. Andrea, por ahí hay una encuesta de ERCOM que dice que la gente vive en este momento un cóctel emocional negativo, y hay que respirar profundo, Andrea, y sacar lo mejor de sí, sacar en este momento las mejores lecciones y seguir adelante. Vivir lo que nos toca vivir, por otra parte. Sí, no, totalmente. También yo le di esa lectura al artículo, a pesar de que, digamos, reseña un episodio muy triste dentro de la literatura contemporánea universal. Definitivamente es triste porque se quebró. Y lamentablemente no, a pesar de que él adoraba la literatura, él adoraba su obra no trascendió justamente por él, porque se quebró. Y definitivamente yo creo que cada cierto tiempo ocurren eventos en la vida en general o en el mundo en general que nos pide una definición, y definitivamente el no tomar definición también nos acarrea consecuencias en nuestra alma, que no podamos resistir, que nos quebremos definitivamente, y el postergar o el no tomar una decisión no nos salvará justamente de esa toma de decisión y de las consecuencias. Definitivamente hay que hacerlo por más duras y severas que sean. Sí, la vida no está para ignorarla, Andrea. La vida está para calibrarla. Y por supuesto, uno tiene que vivirla, y a veces vivirla con dificultad. ¿Tú qué llevas los días? ¿Cuántos días llevamos de cuarentena? Bueno, ya decretados son 51, aunque en realidad muchos de nosotros ya habíamos tomado las previsiones antes del decreto, así que, bueno, ya estamos cerca ya formalmente de los 2 meses, la verdad.
Yo planteaba ayer que a esto hay que darle horizonte de salida. Ahora parece ser que el presidente Maduro dice que pudiese venir una situación de rebrote, pero ¿cuál rebrote? Si uno no ha visto aquí nada y está anunciando hoy que hay que radicalizar la cuarentena. Y eso, por supuesto, es muy complicado porque los países no aguantan. A ver, los países que hayan ahorrado para los tiempos duros tienen en este momento la posibilidad de invertir su contención, su estrategia de vacas gordas por estas vacas flacas. Pero nosotros que nos comimos las vacas gordas, que nos damos ni el hueso, en esta época de vacas flacas no podemos estar indefinidamente dentro de nuestras casas sin tratar de ser productivos. A pesar del teletrabajo, a pesar de todo, hay sectores cerrados a cal y canto que van a generar un desempleo brutal y por supuesto una caída adicional al desastre que es nuestro PIB. Sí, lamentablemente lo que pasa es que Venezuela definitivamente es un país con muchas contradicciones. Aquí, claro, como ya estábamos en el fondo, no hemos sentido, por así decirlo, la gran tragedia o la gran crisis económica que se avecina, porque nosotros ya estábamos en una crisis económica. Lo que pasa es que se va a profundizar y por algo es que ves ya la toma de medidas de control de precios y la intervención o revisión de ventas, sobre todo de los rubros de alimentos. Entonces, claro, como estás en cuarentena, no lo sientes entre comillas, pero definitivamente Venezuela es uno de los países más vulnerables y todavía, Oppenheimer también lo decía también en alguna nota que vi en estos días, la catástrofe venezolana todavía no ha mostrado ni siquiera sus inicios, porque aquí no tenemos lamentablemente transparencia en las cifras de afectados, de contagiados, ni de recuperados, mucho menos. Aquí no tenemos forma de saber exactamente dónde estamos parados ni cuáles van a ser las dimensiones de la afectación de la pandemia, pero definitivamente, claro, que vamos a estar allí. Lo que pasa es que, claro, si estás en una perenne crisis, no lo sientes, o no lo vives como, por ejemplo, Europa, que es como los agarró desprevenidos y no venían de una crisis. Nosotros estamos en una crisis desde hace tiempo. Es así. Bueno, mi querida Andrea, seguiremos entre la paciencia y la esperanza. Eso que constituye la fortaleza, la capacidad de resistir los malos tiempos sin quebrarnos y la necesidad siempre presente de ser contemporáneo. Ser contemporáneo significa eso, no evadir los tiempos que nos tocan y tratar de resistirlos cuando haya que resistirlos y de superarlos cuando haya que superarlos. Muchísimas gracias, Andrea Rondón, @Rondón75, comentando el artículo de Pérez Reverte, El hombre al que mató el miedo. Gracias, Andrea, nos vemos el próximo lunes. Un abrazo y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo.
responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy lunes 4 de mayo de 2020, día de Felipe y Santiago Apóstoles. Ahora conversando con Iván Méndez, editor de el portal Opinión y Noticias. En Twitter lo consiguen como @IvánXCaracas. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Hola, Víctor, buenos días, ¿cómo estamos? Saludos a la audiencia. Bueno, muy bien, ahora que tenemos la posibilidad de conversar contigo. Dos cosas. Yo creo que siempre vale la pena recordarle a la gente en estos momentos de intensidad comunicacional a través de las redes sociales y a través de los teléfonos, cuáles son los mecanismos que la gente tiene que considerar para proteger su data. Data que puede ser íntima, personal, de negocios, de cualquier tipo, pero la gente tiene que recordar que vivimos el mundo que vivimos. Con gente con la maldad por delante, tratando de hacer daño. Ok, sí, Víctor, es importante, no solo para la gente que maneja información política, sino como lo dice, información económica, negocios y cualquier tipo de información sensible, saber que constantemente estamos monitoreados, sobre todo en este tipo de países, ¿no? Como nosotros. Entonces se recomienda, por ejemplo, estas son recomendaciones que estuve conversando con Jorge Espinosa, un especialista del área de tecnología también. Se recomienda, por ejemplo, que la información muy sensible no la comuniques por SMS, procures limitar la información que comunicas por llamadas de voz. Lo que siempre recomendamos aquí, utilizar VPN, utilizar servicios de Google como el Google Authenticator, incluso para gente que maneja información más sensible aún, o que le incomoda al régimen, ¿no? Se recomienda incluso utilizar líneas de teléfono alternativas que no estén registradas a su nombre, ¿no? Para protegerse. Y en cuanto a las redes sociales, se recomienda que cuando las registres, lo hagas con un correo electrónico que no sea el tuyo habitual. De manera que si van a tu correo habitual y te craquean ese correo, de ahí pasan a tus redes. Pero si tu correo con el que te registraste en la red social no es el habitual, disminuye muchísimo. Estamos conversando con Iván Méndez, Iván por Caracas, no sé, creo que se nos cayó un poco la señal, pero estábamos conversando precisamente cómo cuidarse en tiempos también de pandemia. No hablar por voz cosas importantes, no usar mensajes de texto y entender que si manejas información sensible no debes usar la línea a tu nombre. Además, utilizar VPN o el servicio de Google Authenticator para protegernos. No sé si sigue allí Iván Méndez. Bueno, estábamos conversando con Iván Méndez, Iván por Caracas. Es lo de siempre, algunas caídas del servicio de Internet que nos hace, digamos, la vida un poco más complicada. Hola, Víctor. Ajá, ahora sí, de nuevo. ¿Me escucharon? Porque se cayó la llamada. Ya. ¿Aló? Bueno, estábamos conversando, así, ya digamos que dimos las recomendaciones. ¿Estás allí? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, las recomendaciones del caso siempre es bueno. Ahora, también me llamó la atención que tú colocaste en tu cuenta de Twitter que hay una alianza entre música y empresas especializadas, ¿no? Como la de Spotify y Ancestry DNA. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que busca la música con empresas más bien de corte biológico? Tienen ya más de un año y han ido evolucionando.
Empezaron con, por ejemplo, Mercedes-Benz contrató a la empresa DNA Fit para tratar de averiguar los rasgos genéticos asociados a la perspicacia comercial de las personas. Luego vino la empresa Airbnb, la de los alquileres de habitaciones. Contrató otra empresa para determinar cuál es el mejor entorno en el cual la gente se siente cómoda partiendo de tu información genética, ¿no? Lo llaman viajes patrimoniales. Explico un poco. Son empresas de genética que te venden kits. Tú tomas esa muestra del kit, te mandan un tubito, tomas la saliva, la mandas a ellos, hacen la corrida genética, más o menos de 700.000 divisiones de ese ADN, y te generan un perfil tuyo. En el caso de la que estás nombrando de Spotify, que es muy interesante, ellos tienen una alianza en donde tú contratas el servicio, obtienes tu ADN, Spotify cruza esa información con tus canciones favoritas en la plataforma de ellos, y a esta le suman lo que ellos llaman tu música cultural ancestral, que es la música que escuchaban tus ancestros hace cientos de miles de años, ¿no? Entonces ellos rastrean hasta 350 regiones del mundo, tienen 190 historias más o menos de migración, y ahí arman una librería de música que te podría gustar porque es la música que escuchaban tus ancestros. Es casi que traído por los cabellos, pero ya van 10 millones de personas suscritas a este servicio y sigue avanzando y sigue metiéndole más tecnología. Ahora, ¿ese servicio lo da Spotify o es una ventanilla especial que ellos ofrecen? Es una ventanilla especial porque el servicio tú contratas a Ancestry DNA, que voy a publicar ahora el enlace en Twitter, para el que tenga los $59 que cuesta la prueba. Tú recibas, mandas eso, ellos toman la prueba y luego ellos se enlazan con Spotify, con tu cuenta, y te empiezan a generar eso. Bueno, aparte que esa información la puedes utilizar para construir tu árbol genealógico, más información sobre tus raíces familiares e incluso descubrir familiares que no conocías. Ahora, hay que comentar que este tipo de servicios están cuestionados, digamos, por la comunidad científica. En un artículo que estuve leyendo en New Scientist del año pasado, critican un poco esta tendencia de marketing en el mercado genético, ¿no? Dicen que esta información puede ser vendida a terceros, es información muy sensible, que tú no deberías estar entregando a terceros en otras partes del mundo. Sin embargo, el mercado sigue creciendo. Cada vez hay más servicios que asocian tu ADN con tus preferencias actuales. Entonces, yo creo que todo mercado es defendible. A mí me llamó también la atención como a ti el de Spotify. Ahorita voy a poner en mi Twitter una fotografía de cómo son esas listas que mezclan tus gustos actuales con la música ancestral, porque es muy llamativo. Pues. Lo que pasa es que $59 sí, para nosotros suena lejísima porque son ¿cuántos? Son 20 salarios mínimos. Entonces, pues... Pero bueno, esto es un poco lo que está pasando en el dinero mundo, no del mundo. En este momento del país no hay forma de uno financiarse un capricho de ese nivel, ¿no? Exacto. Porque digamos, esta es la tendencia global. Lo que pasa es que nosotros ahorita estamos aquí atrapados entre si el internet pasa de 500 megabits o ese tipo de situaciones, ¿no? Pero realmente me parece una tendencia interesante. Ellos garantizan privacidad. Empresas serias los están contratando y como te digo, pues Mercedes-Benz, Airbnb, Spotify y un montón de empresas más están jugando con este tipo de servicios que correlacionan y mezclan data ancestral tuya con preferencias actuales. Ahora, lo que sí está absolutamente claro, querido Iván, es que las nuevas definiciones del mundo contemporáneo tienen que ver con el acceso o no, o la calidad del acceso que tengamos a Internet, que es el mundo ahora por el que se proveen bienes y servicios y por donde uno se acerca a la innovación. Está absolutamente claro que nosotros seguimos acumulando rezago en esa situación. No solo que no tenemos gasolina, sino que la gasolina es un indicador de lo mismo, de que nos estamos quedando al margen del mundo contemporáneo, de que estamos siendo absolutamente aislados. Así es, sobre todo en este momento en donde la tendencia global es ir hacia teletrabajo y teleeducación, ¿no? Y entonces yo estaba midiendo las redes, por ejemplo, del ABA, que es el servicio mayormente contratado en el país, y están entre 0.26 Mbps, es decir, tú no puedes subir ni siquiera una foto. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú teletrabajo o cómo se va
van a estudiar los jóvenes y los universitarios en plataformas como el módulo Cité de LUCAP o en WhatsApp, o utilizando inclusive Zoom con esas velocidades de Internet, ¿no? Y súmale a eso, Víctor, aparte del Internet y la gasolina, el hecho de que tienes unas redes realmente no neutrales aquí, donde tu información a veces es expuesta de manera fácil por lo que comentábamos anteriormente. Por eso yo repito el llamado a la gente a fortalecer sus claves, a utilizar correos alternativos cuando registren las redes. Lo más importante que podemos hacer aquí es protegernos nosotros mismos. Es así, mi querido Iván, porque solo nosotros estamos, digamos, para resguardarnos. Lamentablemente ni Estado de Derecho, ni justicia, ni un gobierno que nos proteja y que respete la ley y garantías. Solo lo que podamos hacer nosotros tendrá sentido. Bueno, muchísimas gracias, Iván Méndez, @Iván por Caracas, Iván X Caracas, por haber compartido con nosotros, y sabe, cuidarnos y saber que hay por allí negocios que vinculan tu DNA con tus gustos y hacen que tú te conectes con tus ancestros y probablemente te sientas muchísimo mejor. Vamos al corte para oír las noticias de la voz de Jenny Garreto y ya regresamos. Gracias, Iván. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Informe RCR presenta titulares. El gobierno colombiano rechazó por infundadas y especulativas las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro, según las cuales los supuestos mercenarios que intentaron una incursión vía marítima procedían del vecino país. Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Colindustria, reiteró el llamado que está haciendo este sector para que se reactive la producción en el país. El problema que estamos teniendo, y separo el sector industrial en dos pequeños grupos. Y digo pequeños porque efectivamente han venido disminuyendo el número de empresas industriales en Venezuela. Un primer grupo que está sumamente activo, que es el grupo de alimentación y de salud, los bienes básicos, que está trabajando en la medida de lo posible, porque tenemos un problema adicional los venezolanos, ¿no? Un país con las 3 refinerías más grandes, llegaron a ser una de ellas las más grandes del mundo, entre las más grandes. Hoy en día no tenemos gasolina, y ese es un problema que lo voy a poner aparte. Ese pequeño grupo que está trabajando en alimentos y en salud se encuentra trabajando con una demanda limitada por este problema que te mencionaba, y después tiene un grupo industrial grande que se dedica a todos los otros bienes que la sociedad necesita, que se encuentra totalmente paralizado. Cuando digo totalmente paralizado, son fábricas que están cerradas, con colaboradores que están en sus casas, y donde se hace muy difícil la sostenibilidad del flujo de caja para pagar los salarios de todas estas personas si las empresas no se reactivan en el corto plazo. Entonces la necesidad de reactivación es sumamente importante para poder mantener los salarios de los colaboradores, porque si no esto generaría un mayor problema a la sociedad venezolana. En 2 vías: uno, vamos a perder más fuentes de empleo, cosa que ya es bastante precaria en este país, y 2, vamos a perder oferta de productos, con lo cual se traduce siempre en, al haber menor oferta, en mayores precios de los bienes que se consigan. Más allá de nuestras fronteras, Italia inició hoy con gran cautela la fase de desescalada gradual de las medidas de emergencia después de 55 días de confinamiento estricto en todo el país por el COVID-19. Wall Street abrió hoy en rojo
y su principal indicador, el Dow Jones, bajó un 1,2% en una apertura marcada por las nuevas tensiones entre China y Estados Unidos. Y en los deportes, la Liga Alemana de Fútbol comunicó este lunes que en la primera y la segunda Bundesliga se han registrado 10 casos del nuevo coronavirus. Les habló Argenis Barreto. Continúen con Aquí se habla libertad. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos hoy, 4 de mayo del año 2020, lunes de la cuarta semana de Pascua, día de San Felipe y Santiago Apóstoles, que no se le dice San Santiago por redundancia, sino Santiago Apóstol. Y gracias a Alexander Campos, mi contertulio de todos los lunes, por estar ya conectado para conversar sobre emociones dentro de esta cuarentena y la violencia que solo engendra violencia. Bienvenido, Alexander, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, aquí, en medio de este lunes. Los lunes son difíciles, pero los lunes de cuarentena más. ¿Ah? Ya voy. Ya voy. Se enredó la cosa aquí. Estamos conversando con Alexander Campos, @Campos Alzano. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho. A ver. Sí. Nada, ahora sí lo perdí por algún momento la señal. Ok, te decía, Alexander, que nos corresponde hablar en este segmento sobre un inventario de las emociones que la gente va acumulando en esta pandemia. A uno le suena como que están privando emociones de angustia frente a las que deberíamos tener para compensar, que son emociones de optimismo y de fortaleza, ¿no? ¿Y qué nos puedes abundar al respecto? ¿Qué investigaciones han hecho ustedes sobre eso? Bueno, sí. Lo que pasa es que rebota mucho la voz cada vez que hablo, pero bueno, fíjate, con todas las limitaciones de campo que existen en este momento, nosotros Sí, mira, Alexander, te vamos a volver a llamar porque tienes la señal muy intervenida. Mientras tanto, yo voy a comentar lo que decía. Una investigación muy reciente de ERCOM Consultores hace un inventario precisamente de cuáles son las emociones que están en este momento determinando la psique del venezolano. Y bueno, no es de extrañar que las emociones sean una combinación muy complicada
de incertidumbre, 21%, preocupación, 13%, angustia, 12%, rabia, 12%, frustración, 12%, tristeza, 11%. Lo cierto es que no hay una, según este estudio flash telefónico de abril del 2020 de ERCOM Consultores, no hay una sola emoción positiva en este momento de los venezolanos. Cosa que es muy complicada porque, en primer lugar, esta mezcla de emociones es muy tóxica, hace daño. Y en segundo lugar, porque representa una inmensa orfandad de un mensaje restitutivo. Si la gente se siente mal, y tiene razones obviamente para sentirse mal en este país, bueno, ¿cuál es el mensaje que debe restituir un equilibrio de emociones que nos permitan sobrevivir a esto? Bueno, yo creo que ya volvió por allí Alexander Campos. Alexander. Sí, el problema de comunicación. Fíjate, te comentaba que con todas las restricciones que tenemos de movilidad, sin embargo, en el Centro de Investigaciones seguimos realizando una múltiples metodologías para seguir detrás y tomarle el pulso a lo que está sucediendo en el país. Como tú decías, sí, no podemos hablar que en este momento haya una sola, digamos, un solo sentimiento positivo en el venezolano. Entre todo lo que tú vas recogiendo, no encuentras un solo sentimiento positivo. Esto ya de por sí es muy malo, evidentemente. La carga digamos, de sentimientos negativos es muy fuerte. Y no, eso es importante, no se reduce a un solo sector, sea político o sea social. En esto estamos todos los venezolanos, tanto aquellos mínimos escuálidos que todavía, digamos, apoyan el movimiento madurista, como los que los apresamos, y tanto aquellos que pertenecen digamos, a sectores económicos mucho más, digamos, pudientes, como los que no. Hay una transversalidad que recorre las capas sociales en esta negatividad. Eso es muy importante darse cuenta, porque en ello nos encontramos todos los venezolanos. Ahora, yo he recibido algunos resultados en los que colocan a la incertidumbre como el sentimiento negativo preponderante. Fíjate, eso lo estábamos encontrando nosotros hace como 6-7 semanas. El venezolano no sabía a dónde íbamos. Estábamos ante una nueva, digamos, situación que era la pandemia. Eso venía, digamos, casi que a invadir todas las áreas de tu vida, y posteriormente, 2 semanas después, a eso se le unió lo de la gasolina. Esto prácticamente hizo eclosión, pues, vamos a decir, en el cuadro afectivo del venezolano. Sin embargo, ya hoy, a 7 semanas, al venezolano, digamos, las cosas ya le están claras. Es decir, creo que el coronavirus ya no es ningún problema, no es la realidad social que esté marcando el actuar del venezolano, no lo es. Es lo que marca el actuar político, pero no lo que marca el actuar social. Sea verdad o no, el venezolano cree que ya conoce, sabe cómo actuar, y no lo considera un verdadero enemigo. Eso puede ser muy negativo,
pero es lo que estamos viviendo. La gasolina sí parece ser, o más bien la escasez de gasolina, o la desaparición, porque no es la escasez, se decía desapareció, ya también está dejando de ser una incertidumbre para el venezolano. Y tomemos como incertidumbre aquello que no se conoce, es decir, aquello que tú no sabes de qué se trata. Incertidumbre trae duda, es decir, la acepción refiere a eso. Para el venezolano está claro que va a pasar con eso. Es decir, estamos encontrando una mayor conciencia en el venezolano de la calle de que no hay y que gasolina y que su actuar cotidiano tiene que estar digamos adaptándose a esa nueva situación. Entonces la incertidumbre como tal no parece ser o más bien es que no parece, lo que nosotros encontramos es que ya se está marcando, ya se sabe hacia dónde vamos. Ahora, lo que sí encontramos nosotros digamos, como un anhelo, como un deseo, como una búsqueda muy fuerte, es el del vacío del liderazgo. Es decir, si algo espera en este momento el venezolano es direccionalidad de hacia dónde tenemos que ir ante esta situación. Ahí sí hay incertidumbre, pero no incertidumbre por una situación agrederiza, porque ya la conocemos, sino incertidumbre ante las respuestas del liderazgo. Ahí el venezolano tiene una tremenda orfandad y es, digamos, lo que lo está paralizando. Entonces, claro, las respuestas son ahorita respuestas muy familiares, son respuestas muy comunitarias, que, digamos, son pocas las perspectivas políticas que podríamos esperar de ellos. A eso hay ahora, que unirse. Perdón. Sí, sigue, Alexander, sigue. No, a eso hay que agregarle la aparición de un elemento que cada día más se hace presente, que es el de la violencia, en sus distintas características, es decir, violencia social, violencia política, violencia delincuencial, violencia intersubjetiva, una gama de escenarios violentos que hace que el escenario venezolano un escenario realmente en el que la violencia se está enseñoreando de todos los digamos de todos los espacios. Eso que tú estás planteando es lo más preocupante. Yo creo que has planteado dos cosas que hay que prestarle atención, Alexander. En primer lugar, una dirigencia política que no ha logrado interpretar el momento para estar con la gente y no logra, uno lo ve que la agenda política está en otra cosa, pero no en este momento en donde este cóctel de certezas de lo malo que estamos y de incertidumbres que tiene que ver con, bueno, cómo salimos de esta, como que no está siendo interpretada por una dirigencia política que yo no sé dónde está. Pero por otra parte, hemos visto en Caracas 2 o 3 días, que yo sepa, tal vez más, de una exhibición brutal de violencia entre bandas en Petare. ¿Qué significado puede tener eso? Bueno, 5 días, Víctor. Anoche sumó el 5º día. Ojo, esta no es la única, es decir,
Esta es la que estamos viendo hacia el oeste de Caracas. Sin embargo, hacia el este de Caracas, sin embargo, hacia el oeste, la violencia fue y sigue siendo muy fuerte. Fíjate, analicemos lo de José Félix. El régimen, digamos, secundado por quienes nosotros aquí llamamos Papi Papi, que es el alcalde, porque es el hijo de José Vicente Rangel, declararon a José Félix Rivas zona de paz. Estamos hablando no de un pequeño sector, estamos hablando del barrio más grande de toda Latinoamérica. Son por lo menos 10 zonas. Eso por darle una pequeña división. Allí, desde hace tiempo, no entran los cuerpos de seguridad porque al ser decretado zona de paz, hay una autorregulación de las bandas que el mismo régimen ha decretado. Ahí quien era el señor de este asunto, Wilex, el tal Wilex. Wilex empezó a no serle tan fiel al régimen y a mostrar los dientes, como siempre ha sucedido con todo esto. Es decir, que ellos cuando se ven con fuerza, reaccionan. ¿Cuál ha sido la reacción del régimen? Apoyar a una banda enemiga, liderada por el Gusano, para que retome el dominio de allí. Es por eso que en 5 días sencillamente los han dejado que se disparen todo lo posible. El hecho de que en 5 días se hayan disparado todo, con cualquier tipo de armamento y no haya muerto, no me extraña. Eso no es de extrañar porque en general estos son dos tipos que no tienen ningún tipo de puntería ni nada por el estilo. O sea, es asombroso, pero es así. Ellos cuando matan normalmente lo hacen por emboscada y directo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esto? Es decir, que la manera como el régimen gobierna es a través de la violencia. Es la violencia su manera de ejercer el poder. Hay modelos tan tan pornográficamente violentos como Maracaibo. Es decir, en Maracaibo el clan de los militares dirigidos por el gobernador es, casi que no hay calificativo. Allí no se mueve un kilo de alimentos sin que ellos no lo decidan y aquí ellos decidan. Y cuando alguno quiere rebelarse, sencillamente lo mata. Así está, pero estos son grupos que no obedecen a tramas de estructuras únicas y siempre se revelan. Entonces siempre están en ese constante ir y venir. Lo que quiero decir con esto, ojo, y así le hace lo de Macuto. Lo de Macuto no quisiera entrar en detalles, pero ahí se ve muy claramente que estamos ante una lucha de poder de sectores internos del régimen por lo que ahora es el bien estratégico de poder, que es la gasolina. Eso es muy evidente. Es decir, mientras nosotros no salgamos del régimen, la violencia va a estar en todos los escenarios, porque es la manera normal en el cual ellos se reconocen como agentes de poder. Solo con la violencia son capaces de
digamos, de regular la convivencia, de regular la producción, de ejercer la ley. Porque en realidad no existe el derecho, lo que existe es la violencia, la violencia impuesta. Ahora, el viejo apotegma, Alexander, de que la violencia solo genera violencia, pero la violencia no produce gasolina, no siembra alimentos, no hace que el ganado crezca. O sea, la violencia es, en ese sentido, estéril. Vas a controlar territorios absolutamente escuálidos, territorios de miseria. Perdóname la expresión. No hay nada que acompañe a esa violencia como para decir es restitutiva, es un sustituto, una expresión espectral del orden social. No, es violencia como exhibición, violencia como espectáculo. Es la violencia no como partera de la historia, como dice Marx o dice Hegel. No. Es la violencia que se alimenta de sí misma. Es la violencia revolucionaria. Nosotros o digamos, la izquierda ha instaurado una utopía y un discurso bonito alrededor del discurso revolucionario. Pero la práctica revolucionaria no es otra cosa que violencia que se alimenta a sí mismo y se genera a sí mismo, porque no es violencia realmente constructiva, es violencia estrictamente delincuencial que busca la eliminación del otro, no aquella violencia que busca eliminar aquello que no produce vida. Eso es otra cosa. Porque la apotegma es el que violencia genera violencia. Eso es una tontería. Es decir, tú tienes que leerlo caso por caso. Y toda la historia de la humanidad está llena de hechos violentos que han generado cuestiones constructivas. No nos creigamos a inocentadas a estas alturas. Es decir, hay violencias que generan reacciones constructivas cuando están dirigidas a eliminar aquellos factores de muerte que nos dejan crecer la vida. Eso es así. Ahora, la violencia revolucionaria es precisamente para generar esterilidad y pensar que ellos andan buscando algún tipo de beneficio, no cabe dentro de la lógica marxista. La lógica marxista busca la eliminación, y más cuando esta lógica se hace poder estructural, que es entonces meramente delincuencial. Sí, definitivamente esta es la violencia para el sometimiento. Hoy acaba Maduro de decir que va a radicalizar la cuarentena. Y uno lo que le suena, en primer lugar, es un discurso violento porque no te genera oportunidades de salida. Los demás presidentes en el mundo están preocupados por salir de la cuarentena y no generar costos mayores que la cuarentena misma. Y aquí lo que uno nota es que no se resuelven los problemas y al régimen le resulta barato la somalización del país, las exhibiciones de violencia y que la gente violentada esté en su casa en un dilema irresoluble que es, bueno, ¿de qué me muero? ¿De hambre? ¿De enfermedad? ¿De angustia? ¿De qué? Porque el régimen no ofrece ninguna otra salida. Sí. No, a mí lo que, digamos, el discurso del régimen no me sorprende en absoluto. Lo espero, normalmente lo espero de cada una de sus acciones. Y lo extraño sería otro procedimiento. Lo que sí me asombra es que
digamos, no exista una política en contra del sometimiento. Hoy la cuarentena es sometimiento, por favor. La cuarentena es sometimiento. No puede existir este cambio alguno mientras aceptemos que debemos estar inactivos, paralizados. No hay solución para nuestra vida, porque de ella saldremos cuando seamos totalmente, digamos, no reactivos. Entonces, el liderazgo que siga pensando que lo responsable es, digamos, aceptar la cuarentena sin más, es decir, sin darle, digamos, facilidades para que la gente viva y produzca, es porque está afectando el sometimiento. Bueno, seguiremos conversando sobre esto, Alexander, y advirtiendo precisamente que la pasividad nos convierte en víctimas de un totalitarismo que no quiere nuestro bien. Gracias a nuestro queridísimo Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, @CamposAlexam. Gracias a Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, Willy Zarcaya en la Gerencia de Producción, Catherine Manzano, nuestra campeona en la producción, José Gregorio González, nuestro líder en los controles. Gracias a Denis Barreto por las noticias que nos leyó, muy gratas, muy constructivas, muy esperanzadoras. Y saludos desde aquí a Jackson y a Marilia. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR